Buenas noches, mis amados hermanos. Una vez más, volvemos aquí a su programa Una Palabra Viva y Eficaz, aquí de la ciudad de Scarborough, Toronto, Ontario. Les saludamos en el amor del Señor y es mi oración en esta noche que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro, Adonai Yahshua Hamashiach. En esta noche vamos a continuar meditando entonces en la palabra del Señor y vamos a estar continuando viendo esta meditación que lleva como título una palabra profética, donde hemos venido viendo acerca del profeta Zacarías, los diferentes capítulos, y estamos viendo entonces en este momento allí en el capítulo 8 del libro del profeta Zacarías. Hoy vamos a continuar entonces viendo, hablando acerca de esta palabra. Recuerda lo que dice el Señor en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, hoy vamos a seguir meditando rápidamente en el mensaje de la palabra del Señor. Nosotros estuvimos viendo en el día de ayer, estuvimos hablando acerca de este tiempo, hablamos acerca del ayuno, si no estoy mal, el ayuno, bueno, acerca, no sé si es el ayuno que Dios reprueba, pero gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, y estamos hablando acerca de que los de la casa de Dios, hablamos, si no estoy mal, los de la casa de Dios, implorar el favor de Yahweh con ayuno, abstinencia. Hablamos para quien ayuna el pueblo de la casa de Dios. Hemos visto más adelante, perdón, creo que estamos, mmm, gloria a Dios, hablamos en la semana, el día de ayer fue acerca de cómo Dios restaura a su pueblo. También hablamos por qué causa Dios él a su pueblo. Dios es nuestro restaurador, y ayer terminamos acerca de que Dios traerá santidad cuando venga a reinar en Jerusalén. Hablamos que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, volverá a reinar sobre Jerusalén en el tiempo del milenio. Y yo quiero compartir, antes de continuar, lo que dice Isaías, capítulo 65, versículo 17 al 25, acerca de este reinado milenial del Mesías, el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor venga a reinar sobre Jerusalén. Dice así la palabra del Señor. En el nombre del Señor dice así, dice: porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de la primera no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles, escucha esto, serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Yahweh, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído.
El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Yahweh. Isaías 65, 17, 25. Entonces decíamos que el Señor traerá santidad cuando venga a reinar en Jerusalén. Recuerda que el Señor vendrá, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. El monte de los olivos se partirá en dos y el Señor vendrá a regir las naciones con vara de hierro. Hemos dicho que cuando habla de vara de hierro no está hablando de una tiranía o de una dictadura, sino que regirá o reinará con rectitud sobre todas las naciones en el tiempo del milenio. Ahora vamos a ver el número 3 del punto que estábamos viendo. Entonces el punto número 4 es: Dios traerá salvación a su pueblo Israel. El Señor va a traer salvación al pueblo de Israel, así como ha permitido que los gentiles hayan sido salvos. El Señor también permitirá que su pueblo Israel sea salvo. Dice la palabra del Señor, Zacarías 8, versículos 7 y 8, de la siguiente manera: así ha dicho Yahweh Sabaoth: he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia. El Señor va a traer salvación a su pueblo Israel. El Señor traería a Israel de nuevo a su tierra, y el Señor les mostrará salvación en verdad y en justicia. Mira lo que quiere, lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 25 al 27, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. Dice el apóstol Pablo que nosotros no debemos ser arrogantes. Dice: no quiero que seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros, el Señor dice en su palabra que Él traería salvación a los gentiles. Tendrían que venir los gentiles y conocer la gloria de Dios. ¿Cómo traería el Señor salvación a los gentiles? A través del pueblo de Israel. Dios, ese era el propósito de Dios. Dios llamó al pueblo de Israel para santificarlo, para que fueran santos, para que andaran en santidad, y que a través de su santidad, del conocimiento de la Torá, del conocimiento de la palabra de Dios nuestro Elohim, llevaran el mensaje a las naciones. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel se encerró en sí mismo. El pueblo de Israel se consideraba tan santo que consideraba que los gentiles, los paganos, no tenían derecho de conocer la palabra de Dios nuestro Elohim. De tal manera que se endurecen, y el Señor utiliza ese endurecimiento de corazón de parte del pueblo de Israel, que pasó de ser un pueblo santo a un pueblo religioso, para que gracias a ese endurecimiento el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, fuera esparcido a los gentiles. ¿Qué pasó?
cuando la iglesia primitiva comenzó a predicar el evangelio, empezó a predicar el evangelio al pueblo de Israel. Ellos creían que los que necesitaban salvación era el pueblo de Israel, que el Mesías se había venido exclusivamente para el pueblo de Israel. Pero el Señor le mostró a Cefas que el evangelio no solamente era para el pueblo de Israel, sino que el evangelio era también para los gentiles, de tal manera que lo manda, lo envía a predicar el evangelio a un gentil llamado Cornelio, a un centurión romano. El centurión cree en la palabra, recibe el mensaje de la palabra y el Señor los bautiza con su Espíritu Santo, de tal manera que Cefas puede entender que el Señor no hace acepción de personas. Luego el Señor llama a Saulo para que él empiece a predicar el evangelio, lo convierte del judaísmo al camino y él empieza a predicar primeramente al pueblo de Israel. Empieza a llevar el mensaje al pueblo de Israel, el cual se endurece y no acepta el mensaje del evangelio ni aceptan a Yahshua como el Mesías prometido. De tal manera que ese endurecimiento hace que el evangelio salga esparcido a las naciones y los gentiles lo recibieron, los gentiles entregaron su vida al Señor y los gentiles empiezan a ser llenos del mensaje, del conocimiento de la palabra de Dios, son salvos por la sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario y ahora, entonces, al final de los tiempos, entonces cuando el Señor Jesucristo venga, ya hay un remanente salvo de Israel. No quiere decir que aunque el pueblo, a pesar de que es santo, porque Dios lo santificó, Dios lo apartó para él y para su servicio, no quiere decir que estén andando en santidad. Aunque sean santos, no todos son salvos, porque no todos andan en santidad. Pero vendrá el momento en cuando el Señor apartará la maldad del pueblo de Israel, apartará la maldad, la iniquidad de Jacob, y todo Israel será salvo. Tendrán que pasar también por momentos difíciles, pero vendrá la salvación. Por lo tanto, nosotros no podemos ser arrogantes en cuanto a esto, en cuanto a que nosotros somos salvos y que el pueblo de Israel no. Nosotros tenemos que ver al pueblo de Israel como el pueblo escogido y como un pueblo que necesita la palabra de Dios, nuestro Elohim, conocer a Yahshua y recibirlo como su único y suficiente Salvador. Ahora vamos a seguir viendo, entonces vemos que Dios traerá salvación a Israel y vemos ahora el punto número 5 de esta meditación es que Dios llama a personas esforzadas y valientes a trabajar en su obra. Dios no está llamando cobardes, Dios llama a personas esforzadas y valientes, no vagos y cobardes, esforzados, personas que se esfuercen a predicar el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo Adonai Yahshua HaMashiach. Zacarías capítulo 8, versículo 9 y 10 dice de la siguiente manera: así ha dicho Yahweh Sabaoth, esfuércense en vuestras manos los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Yahweh Sabaoth para edificar el templo, porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba, a causa del enemigo, y yo dejé a todos los hombres cada cual contra su compañero. Ahora el Señor dice, así ha dicho Yahweh el Sabaoth, Jehová de los ejércitos, esfuércense en vuestras manos, los que en estos días oís las palabras por la boca de los profetas. Aquí el Señor está diciendo, mire, esfuércense en vuestras manos los que en estos días oís la palabra de Yahweh por la boca de los profetas, la palabra que está escrita, que fue dada por el Señor a través de los profetas.
profetas. Ahora, desde el momento en que se echó el cimiento, ¿cuál es el cimiento del templo? No vamos a hablar del templo en el tiempo de Zorobabel. Estamos hablando del cimiento del templo que el Señor mismo construyó. Es un templo santo, es un templo espiritual, es un templo donde habita el Espíritu Santo de Dios, y ese templo está cimentado sobre la piedra que desecharon los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esa piedra desechada por los hombres, mas para con Dios escogida y preciosa, se llama nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Y este templo se puso el cimiento en Cristo, y las columnas de este templo se llaman los apóstoles de nuestro Dios Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, los 12, porque son 12 los apóstoles del Señor, los cuales el Señor puso como columnas de la iglesia. El Señor escogió 12, se perdió uno, el hijo de perdición, quedaron 11, después vino la carne y escogió al que tenía que tomar el puesto de Judas Iscariote, que fue quien entregó al Señor, pero fue escogido por la carne y no por el Señor. Pero luego el Señor puso el verdadero sucesor de Judas, que se llama Saulo de Tarso, o conocido como el apóstol Pablo. Esos 12 son las columnas, Cristo la base y nosotros las piedras vivas, edificados en él como casa santa, donde mora el Espíritu Santo. Entonces, nosotros que hemos somos constructores de la casa de Dios, nos tenemos que esforzar y ser valiente. Recuerda que la palabra del Señor dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, debemos esforzarnos nosotros, los que escuchamos la palabra de Dios, los que hemos sido puestos sobre el cimiento para que se construya la casa del Señor, poner manos a la obra, y porque ya nosotros tenemos un enemigo, tenemos enemigos que se oponen a la construcción de la casa de Dios. Dice el apóstol Pablo, allí en el libro de los Efesios capítulo 6 versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Debemos esforzarnos, ser valientes, no tenemos espíritu de cobardía. Nuestra lucha, nuestra guerra no es contra nuestro vecino, la guerra no es contra los religiosos, la guerra no es contra personas de carne y hueso. Nuestra guerra es una guerra espiritual que tenemos que librarla espiritualmente. Es una pelea contra el enemigo de Dios. Pues sigue diciendo Pablo, 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, seguimos andando en este cuerpo, pero no andamos conforme a la voluntad de este cuerpo, porque las armas de nuestra milicia, dice Pablo, no son carnales, no son físicas, sino poderosas en Dios. Son armas espirituales para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Escucha esto: derribando argumentos. Con la palabra de Dios derribamos todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios nuestro Elohim, y llevando cautivo
todo pensamiento a la obediencia a Cristo, o sea, la obediencia a Hamashiach. Nosotros tenemos que saber que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, es contra principados y contra potestades. O las armas de nuestra milicia no son físicas, sino espirituales para derribar toda fortaleza del enemigo. Poder derribar y llevar el mensaje de la palabra de Dios y impactar al mundo a través del mensaje de su palabra. Entonces, las armas de nuestra milicia, mi amado hermano, no son carnales. Dios llama a personas esforzadas y valientes para trabajar en su obra. También tenemos que entender que Dios restaurará todas las cosas. El Señor restaurará todas las cosas. Dice Zacarías 8:11 y 12, dice, mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos, porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto y dará su producto la tierra y los cielos darán su rocío y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. El remanente, el pueblo de Israel estaba pasando un momento difícil. El pueblo de Israel había sido desterrado de su tierra, no tenían tierra, pero ahora el Señor dice que hará con el remanente que había simiente de paz. La simiente de paz, mi amado hermano, se llama nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de paz. Y dice, habrá simiente de paz. La vid dará su fruto y dará su producto a la tierra y los cielos darán su rocío. Y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y luego dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 3, versículo 19 al 21, le dice el Señor al pueblo, dice así, que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, dice, y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, del que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. O desde tiempo antiguo. Entonces dice Pedro, dice, así que arrepentíos. Queremos ver la gloria de Dios, queremos ver paz, simiente de paz en nuestra vida, simiente de paz en nuestro corazón, simiente de justicia. Entonces tenemos que arrepentirnos y convertirnos para que sean borrados nuestros pecados y venga del tiempo de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio, que andemos de una manera fresca, que podamos sentir la paz de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, poder descansar en Él. Y que Él envíe a Jesucristo, el que antes os ha sido anunciado. Él ya vino, pero volverá. El Señor volverá por segunda vez a gobernar. Recuerda que hablamos que Él vendrá por segunda vez, reinará en Jerusalén y reinará en un reinado milenial. Y Él restaurará todas las cosas, de tal manera que el león, como el buey y el león, comerán paja. Ya no habrá enemistad entre la creación, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando venga por segunda vez sin relación con el pecado, entonces Él restaurará todas las cosas y no habrá más maldición sobre la casa de Israel. Mira lo que sigue diciendo versículo 13 al 15 de el libro del profeta Zacarías, capítulo 8. El profeta sigue diciendo, y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaréis y seréis bendición.
no temáis, no temáis, mas esfuércense vuestras manos. Porque así ha dicho Yahweh Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Yahweh Sabaoth, y no me arrepentí. Así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Y luego el Señor a través del profeta Jeremías dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. El Señor está dando promesa y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Yahweh, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Yahweh, y os haré volver al lugar a donde os hice llevar. Jeremías 29, 11 al 14. No habrá más maldición sobre la casa de Israel. Hemos hablado que todo Israel será salvo. El Señor restaurará su pueblo, los volverá a su tierra. Y el Señor dice, tengo pensamientos de paz y no de mal. El Señor dice que los bendecirá, que lo buscaremos y lo hallaremos. No solamente Israel, sino todo su pueblo lavado por la sangre del Cordero. Ya vamos terminando, dice, Dios nos llama a vivir en santidad. Sigue diciendo Zacarías, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Hablad verdad, no nos mintamos más. Juzgad según la verdad, juzguemos con justo juicio y lo conducente a la paz en vuestras puertas, en vuestras entradas, en vuestras casas, en vuestras vidas, en vuestros corazones. Hablemos verdad cada cual con su prójimo y juzguemos según la verdad y lo conducente a la paz en nuestras vidas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Yahweh. Entonces, dice el Señor que no hablemos mal contra nuestro prójimo, no hablemos mentira, hablemos verdad, juzguemos según la verdad y lo conducente a la paz. Ahora dice, estamos hablando que el Señor es el ser llamados a vivir en santidad. El Señor nos apartó como su pueblo santo, pero no basta con que seamos apartados como pueblo santo, sino somos llamados a vivir en santidad. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 12, del 12 al 14, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El Señor entonces nos llama a vivir en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. No podemos seguir nosotros hablando contra nuestro prójimo, hablando mentiras, jurando falsamente, utilizando el nombre del Señor en vano, sino que el Señor nos manda a que andemos en santidad para que el Señor nos traiga bendición a todos. Dice, seguir la paz, la santidad, con todo, la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, el punto número 9 es que el Señor, el gozo, el ayuno será para el pueblo motivo de gozo y alegría. Dice, sigue diciendo la palabra del Señor, vino a mi palabra de Yahweh Sabaoth diciendo, así ha dicho Yahweh Sabaoth, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá
en gozo y alegría y en festividades solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Amad al Señor, busquemos la verdad, amemos la verdad. Jesús dice: yo soy la verdad y la vida. El Señor dice: mi paz os dejo, no como la doy como el mundo la da, y no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Nosotros debemos, cuando el Señor dice que el ayuno se convertirá en gozo, nosotros normalmente debemos ayunar. El ayuno debe ser un motivo de alegría, un motivo de gozo, no un motivo de tristeza, no un motivo de que nos inclinemos como juncos y lloremos. Y no, tiene que ser un motivo de gozo y debe ser hecho para el Señor. El Señor dice en Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18, dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para mostrar a los hombres, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Mateo entonces 6, 16, 18. Por último, las naciones que hubieran sido salvas implorarán el favor de Yahweh. Así ha dicho Yahweh Sabaoth: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Yahweh y a buscar a Yahweh Sabaoth. Yo también iré. Y luego sigue diciendo: y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Yahweh Sabaoth en Jerusalén y a implorar el favor de Yahweh. Sigue diciendo allí el profeta Isaías, capítulo 2, versículo 2 al 4: acontecerá en los posteros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Yahweh, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán para la guerra. Terminamos como dice el Señor: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Las naciones que hubieran sido salvas traerán su gloria, vendrán y buscarán e implorarán el favor de Yahweh. Traerán su gloria a la presencia de Dios, al monte de Sión, de donde viene su palabra, donde viene su Torá, de donde vienen sus instrucciones. A su misma presencia buscaremos de la presencia del Señor. Para terminar, el talit del Señor tendido para la humanidad por medio del pueblo judío nos llevará a su presencia. Es por medio del pueblo judío que nosotros podemos llegar a la presencia del Señor. Dice, termina diciendo Zacarías: así ha dicho Yahweh Sabaoth: en aquellos días acontecerá que Dios, hombres de las naciones de toda lengua, tomarán del manto del talit de un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. El talit de un judío.
el talit de Yahshua. Yahshua nació como judío, nació en el pueblo de Israel. Siendo Dios, se hizo hombre y anduvo entre nosotros como hombre. Ahora nosotros nos tomamos del talit del Señor, del talit de Jesús de Nazaret, Yahshua Mashiach, y vamos a la presencia del Señor, porque sabemos que en la presencia del Señor tenemos paz y Él nos llevará a su presencia. El Señor Jesús dice en Juan 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Por lo tanto, mi amado hermano, mi amada amiga que me escucha, nosotros no podemos ser altivos, no podemos mirar al pueblo de Israel con desprecio, debemos mirarlo con amor porque Dios le ama, Dios lo escogió a través del pueblo de Israel, el Señor envió a su ungido, envió a lo que más amaba para que tanto judíos como gentiles fuéramos salvos. Pero la única forma en que nosotros podemos ser salvos del presente siglo malo es a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Si tú aún no lo has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, este es el día de salvación, esta es la hora aceptable, este es el momento en que tú le puedes entregar tu vida al Señor y pedirle que entre en tu corazón y vas a poder subir a su presencia, a gozarte de la presencia de Dios, juntos todos los redimidos del Señor, y diremos, venid y subamos hacia el monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Si no lo has recibido, te invito, recíbelo en esta noche. Yo te voy a invitar a hacer una oración de fe para que tú lo recibas en tu corazón como tu único y suficiente Salvador y puedas gozarte en la presencia del Señor. Solamente dile, Señor Jesús, en esta noche vengo delante de tu presencia, Señor, reconociendo que he pecado, que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que hagas de mí una nueva criatura. El Señor, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda saber a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la confianza de que el Señor ha entrado en tu corazón y ahora eres una nueva criatura. Tres cosas que quiero decirte. Número uno, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Llévale tus inquietudes, tus acciones de gracias, tus peticiones, tus súplicas, y el Señor escuchará tu oración. Número dos, empieza a leer la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios y medita en ella. Y pídele al Señor, empieza con el Evangelio de Juan y pídele al Señor que te ilumine la palabra a través de su Espíritu Santo. Y número tres, será que busques un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso será todo por hoy. Será hasta una próxima ocasión. Si el Señor lo permite, tal vez a partir del lunes 18 de junio volveremos una vez más a compartir con ustedes su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, desde la ciudad de Scarborough, en Toronto, Ontario, Canadá. Bendiciones para todos y gracias por acompañarnos.